¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Bueno, pues la idea es tomar esta clase de esta forma. Vamos un poco atrasados, pero bueno, ya gracias a Dios estamos al día. Solo nos quedarían dos clases de Cristología. Entonces la idea es adaptarnos a estas circunstancias que estamos viviendo actualmente de la pandemia, ¿no? La verdad es que por cualquier sentido es trágico y no queremos aumentarles más males a esto que es la pandemia. Es decir, ya eh, demasiado duro es como para también privarnos de la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Entonces, pues creo que es de vital importancia seguir con los cursos y vamos a ver hoy la lección de resurrección y ascensión. Nosotros estamos haciendo esto, pero nuestra nosotros asumimos que tú en casa estás haciendo tus tareas, estás tomando tus clases, debe ser así. Ya vamos a volver a la normalidad o a esta nueva normalidad y la idea es que podamos tomar nuestras clases de manera normal y recuerda que tú estás aquí por un llamado, entonces no debería ser opcional continuar porque se supone que estás aquí porque Dios te puso y quieres seguir haciendo su voluntad, entonces la manera de continuar es seguir con esto y esto es resurrección y ascensión del pasado, por supuesto, en el libro de Wayne Grudem, de Cristología, ¿sí? La teología sistemática de Wayne Grudem, y voy a ver esta lección y en realidad nos faltarían dos clases ya. Ya estamos por terminar esto. Dice, pregunta número 1, me voy a enfocar en revisar las preguntas en darles la respuesta. Por supuesto, ustedes pueden preguntarme directamente en el grupo. Eh, me hubiera encantado hacerlo en vivo, pero por temas de conexión se me dificultaba. Entonces, esta es la vía por la cual la estamos haciendo. Dice, ¿de qué dependen las epístolas por completo? ¿De qué dependen las epístolas por completo? De que Jesús, la respuesta es de que Jesús es un Salvador vivo y reinante que está ahora exaltado como cabeza de la iglesia y que merece que se confíe en Él y se le alabe y se le adore y quien un día regresará en poder y gran gloria para reinar como rey sobre la tierra. Eh, vaya, pero la clave es esto, Jesús es un Salvador vivo y reinante y que está ahora mismo exaltado. Si Jesús no está vivo y no está reinando exaltado, no tiene sentido la fe. Esa era la esperanza de los cristianos desde siempre. A Cristo se le llama la primicia. ¿Sí? Dice la pregunta número 2, entonces, ¿en qué sentido la resurrección de Cristo es primicia? O sea, diferente a la de Lázaro y los demás, porque Jesús no fue el primero en resucitar, estamos de acuerdo. Antes hubieron otras resurrecciones. En el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones, en el Nuevo Testamento hubieron resurrecciones, pero ¿por qué Cristo entonces habría tenido una resurrección diferente a la de Lázaro, por ejemplo? Dice, es primicia de una clase de vida humana que su cuerpo era perfecto, es decir, resucitó pero con un cuerpo perfecto, ya no estaba sujeto a debilidad en envejecimiento y la muerte, sino capacitado para vivir eternamente. La diferencia entre Jesús y Lázaro, por ejemplo, es que Lázaro resucitó para volver a morirse después. Recuerdo que C.S. Lewis decía que Lázaro fue el primer mártir del Nuevo Testamento porque fue, o sea, mártir de Cristo, ¿no? Porque murió por Cristo y resucitó y volvió a morir. Eh, entonces, resucitó en un cuerpo como el que tenemos nosotros y básicamente se iba a seguir envejeciendo, iba a seguir débil y se iba a morir después. Mientras que Jesús en su resurrección ya resucitó con un cuerpo glorificado y perfecto que no estaba sujeto a muerte, a debilidad. Y ese mismo Jesús, para que entiendas, así como resucitó, es como va a volver. No es que ya tiene canas, no es que ya tiene la barba más larga porque pues no se ha afeitado. No, es perfecto, ya está en su plenitud, ya no tiene arrugas, o sea, ese mismo que resucitó es el que permanece hoy como hombre,
como Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Entonces, vamos a ver 4 ocasiones, dice la pregunta 13, en que Jesús resucitado se manifestó a sus discípulos. Que en 1 Corintios 15 esto es clave porque es la prueba o la evidencia de que Jesús efectivamente resucitó y son sus apariciones. Se apareció a más de 500 personas, es decir, 500 testigos. Se dice que tenían 2 o 3 testigos, es suficiente, pero hay más de 500 de la resurrección. Y 4 veces es caminantes de Maús en Lucas 24, 13 a 32. Perdón, si no tienes ahí tus preguntas, te recomiendo que le pongas pausa al video, las busques y vaya, y ahorita retomas el video para que puedas ir agregando o corrigiendo en todo caso. Lucas 24, 13 al 32. A María Magdalena en Juan 20, a los 11 discípulos en Lucas 24, 33 al 37, y a 7 pescando en Juan 21. Te recomiendo mucho, hay una película que salió hace poco, no es una película de una historia bíblica, sino es una película basada en la resurrección, creo que se llama La Resurrección de Cristo, si no, de todos modos ahí te mando luego el dato, y cuenta una historia muy padre de cómo a un soldado, a lo mejor me estoy equivocando en detalles, ¿no? Pero recuerdo más o menos que era así, que un soldado lo mandan a investigar a la resurrección de Cristo, algo que sí efectivamente, si has leído la Biblia, pasó. O sea, los judíos trataron de tapar el tema y trataron de encubrir la presunta resurrección de Cristo y mandaron a investigar lo de la tumba. Entonces, esta película se basa en cómo pudo haber sido esa historia, pero estamos viendo constantemente en esta película a Jesús apareciendo a sus discípulos. Y está increíble porque hay una escena culminante en la película donde vemos esto, donde se le aparece a 500 personas en un monte. Entonces, siempre me encanta ver este tipo de, aunque no todas son, digamos, lo mejor técnicamente, las películas sobre Jesús y sobre todo las que se atreven como a ahondar en temas que a lo mejor nunca nos hemos puesto. Hemos visto la muerte de Cristo, el Calvario, pero ese tipo de películas son ricas porque te agregan imágenes a tu cabeza y cuando tú lees historias ya puedes meterle imágenes también. Y entonces, 3 cosas que demuestran que Jesús tenía un cuerpo físico después de resucitar. Pregunta 4. Esto es muy importante. Es un tema muy relevante. Jesús tenía un cuerpo físico después de resucitar. Bueno, vemos que en Mateo 28, 9 le abrazaron los pies. Vemos que en Lucas 24, 15 a 18 caminó con los de Maús, estaba ahí, o sea, no era un fantasma. Vemos que tomó pan y lo partió en Lucas 24, 30, cuando parte el pan. Vemos que le mostró las manos y el costado en Juan 20, 20. Vemos que preparó un desayuno en la playa en Juan 21, 12 al 13. Jesús estaba en un cuerpo físico. Lo que dicen gnósticos, lo que dicen sectas, es que Jesús resucitó. En realidad no resucitó el Jesús hombre, sino básicamente era el Jesús Dios en espíritu, haciéndose pasar por un hombre. Eso es una herejía, ¿no? Rechaza eso. Jesús resucitó físicamente. Su mamá María podía verlo y podía abrazarlo y podía tocarlo y olía igual, y seguramente tenía las mismas marcas que ella conocía. Si tenía las rodillas peladas de jugar de niño, seguramente ahí seguían esas cicatrices que muchos tenemos, ¿no?, en las rodillas. Era ese mismo Jesús. Obviamente cuando resucita en una plenitud y una perfección, pero no quiere decir que era otra especie que no es un hombre, era Jesucristo, hombre. Y nunca dejó de ser Dios, por supuesto. Y es diferente a lo que dice Harris en la pregunta 5. ¿Qué es lo que dice entonces Harris sobre la capacidad? Bueno, no es diferente a lo que dice Harris, solo que Harris interpreta que aparte de
de que era hombre tenía otras habilidades, ¿no? ¿Qué opina, dice la 5, sobre la capacidad del cuerpo de Jesús después de su resurrección? ¿Y qué opina Gruden sobre el tema? Y sobre todo, ¿qué vas a opinar tú, no? Harris decía que el cuerpo resucitado podía tomar forma material, pero la mayoría del tiempo estaba en forma inmaterial, en un cuerpo espiritual. Cristo adquirió un cuerpo espiritual que podía materializarse, dice Harris, ¿no? Esto no es precisamente una herejía, no. Simplemente él decía que podía estar cambiando de punto a punto Jesús espiritual. ¿Por qué? Porque él interpreta que Jesús atravesó una puerta. Es decir, que no le abrió la puerta, sino la atravesó. Y esa es una especulación que tiene Harris y que tienen los que creen esto. Te digo, muchos cristianos creen esto, ¿eh? No estoy diciendo que seas hereje si crees que Jesús tenía esa habilidad de traspasar puertas espiritualmente. Pero el texto no dice que lo hizo así, el texto dice que atravesó una puerta, pero atravesar una puerta también significa que pasó de la parte de afuera a la parte de adentro. Entonces pudo haber tocado, le abrieron y pasó. ¿Sí? O pudo haber abierto, que pudo haber significado eso, sin que le abrieran, simplemente llegó, abrió la puerta y pasó. El texto nunca dice que espiritualmente atravesó la materia, ¿sí? Aunque se puede especular con eso. Gruden no está de acuerdo con Harris, él cree que era un cuerpo material que no atravesaba la materia, que Jesús seguía en esta, vaya, Jesús seguía en esta condición que había elegido al hacerse hombre de respetar su naturaleza física. Sabemos que Jesús podía caminar sobre el agua, que podía sanar enfermos, o sea, sabemos que Jesús sí podía tener esos poderes. Y precisamente Jesús, siendo el mismo Jesús de siempre, podía haber atravesado esa puerta. Sin embargo, el texto no dice que la atravesó espiritualmente, nunca dice que pasó así como un fantasma a través de las paredes. No dice eso. Tú puedes pensar que sí y eres libre de especular, pero tampoco puedes decir el texto dice eso porque no lo dice. Gruden está de acuerdo con que no lo dice así y Gruden dice fue material su cuerpo, siempre estuvo materialmente, porque nunca lo ves transportarse de un lugar a otro como si haría el espíritu, ¿no? Estoy ahorita en Galilea y de ahí me voy a Judea en un segundo. No, Jesús siempre lo vemos caminando o lo vemos en ciertos lugares esperando a ciertas personas, pero nunca, vaya, no hay, puede que sí, también tengo que decir, puede que sí haya usado esta habilidad inmaterial, pero la Biblia no nos los dice. Entonces, si no nos dice, pues es un área ahí media gris, ¿no? Que ya tiene que ver con qué crees tú. Yo creo que Jesús siempre fue material. No creo que Harris esté de acuerdo. Por ejemplo, mi papá sí cree en la teoría de Harris. Siempre te digo de mi papá para que tú entiendas que hay diferentes puntos de vista y no precisamente alguno es hereje y el otro no. Yo estoy convencido de que Jesús siempre fue un cuerpo material. No estoy nada de acuerdo con Harris. Pero bueno, ahí la 6 es lo que tú pienses. 7, ¿cuáles son las 3 cosas que nos asegura la resurrección de Cristo? Esto lo vemos en la página 645 a 647. 1, nuestra regeneración de 1 de Pedro 1:3, Efesios 2:5-6, Colosenses 3:1, Romanos 6:14, 1 de Corintios 15:17, Tito también, Tito 3 o 2, no recuerdo exactamente. Sí, la regeneración asegura nuestra justificación, Romanos 4:25, que recibiremos cuerpos perfectos de resurrección también, es otra cosa que nos asegura. 1 de Corintios 6:14, 2 de Corintios 4:14, 1 de Corintios 15:12 al 58 y 15:20. De eso podemos estar seguros. 8, ¿cuál es el texto que nos dice que resucitó para nuestra justificación? ¿Y cuál es su significado? Lo veíamos en la anterior. Si por ahí no cachas, puedes atrasar el video, ¿eh? Tienes esa posibilidad.
Romanos 4:25 dice, cuando Cristo resucitó, esa fue la declaración de Dios de aprobación de la obra redentora de Cristo. ¿Entendido? Cuando Cristo resucitó, esa fue la declaración de Dios de aprobación de la obra redentora. Fue como decir, ok, lo que hizo Jesús sí vale, sí tiene significado, porque sí venció el pecado y sí venció la muerte. Y de esa manera nosotros somos justificados. Explica cómo y por qué usa Pablo el término primicia con respecto a la resurrección de Cristo. Decíamos que Jesús es la primicia de los que resucitaron, a diferencia de Lázaro. No fue el primero en resucitar, pero sí es el primero en resucitar de esta forma. ¿Y qué era la primicia? La primicia era un término, de hecho, por ejemplo, se usaba mucho en el Antiguo Testamento respecto a las aportaciones al templo. ¿Qué significan las primicias? Por ejemplo, tú pones una... Antes eran otros tipos de sembradíos, ¿no? Pero vamos a pensar en algo que nosotros identificamos. Tú pones una mata de mango, ¿no? Una mata de mango tarda mucho pues, en dar los primeros frutos. Pero bueno, después de un tiempo da frutos. Y tú, digamos, agarras los primeros 3 mangos que caen o que están ya digamos, listos, los guardas y los llevabas al templo. Tú dices, ¿para qué quieren el templo de mangos? Por eso te digo que eran otros tipos de frutos, digamos, de cosecha. Pero vamos a pensar que los mangos para que coman mangos, ¿no? Es un alimento, es una aportación que tú estás haciendo y tienes que dar el diezmo de tus mangos, el 10º fruto, ¿no? Que es diferente al diezmo, ¿no? Pero bueno, tienes que dar estos mangos. Entonces, cuando salen los primeros 3 mangos, tú llevabas esto al templo, estos mangos. Normalmente ellos llevaban así como el fruto, lo enrollaban y le ponían así como eso y lo entregaban un poquito. Vaya, no era gran cosa, ¿no? Pero era como, mira, están los primeros frutos. Esto era una fiesta. Ya hemos visto en Pentateuco anteriormente cómo eran las fiestas de las cosechas, todo esto. Y eso aseguraba, tú dabas tus primicias, porque era la manera de decir, mira, va a haber cosecha en 50 días, que era lo que tardaba más o menos, por eso te digo las fiestas, Pentecostés, la fiesta de la cosecha, etcétera. En 50 días vengo con los diezmos y los metían en el alfolí. El alfolí era un bodegón donde tenían, vaya, todo el trigo, por ejemplo. Entonces, las primicias era como dar un seguro, como dar un depósito, como decir, sí voy a regresar con el resto. Mira, aquí está el enganche. Entonces, eso también era algo que Dios mandaba hacer a la gente para que ellos aseguraran esto, se estimaran y Dios bendecía la cosecha también. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que Jesús resucitó? Pues básicamente lo que dice Pablo, mira, Jesús es el adelanto de Dios de la cosecha que viene después. Es decir, Jesús es el primero, pero este primero asegura que van a haber más. Es decir, sí va a haber cosecha. Y aquí está la primicia. Esto es lo primero, Jesucristo resucitando. ¿Cuál es la cosecha y quiénes son los que vienen después? Todos nosotros. Es decir, Cristo aseguró y Cristo fue la confirmación de que iba a haber más resurrección, entre los cuales estaremos tú y yo, y estarán los que han partido con el Señor y han muerto en Cristo. Estarán los que han muerto por coronavirus en esta etapa tan dura y estaban en Cristo, ¿no? Conocemos, seguramente tú conoces hermanos que han fallecido lamentablemente, pues ellos están seguros, porque Cristo aseguró eso, y ellos ya están en el cielo. Pero habla de la resurrección de los muertos en la tierra. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es increíble. Entonces, ¿cuáles son las 10? Las 3 aplicaciones. Vaya, ahí tú, la 9 enlaza tú la respuesta que consideres apropiada. ¿Cuáles son las 3 aplicaciones éticas de la resurrección de Cristo a nuestras vidas? Con sus citas. Nuestra obediencia, 1 Corintios 15:58. 2,
Pablo nos anima a pensar en la futura recompensa celestial de nuestra meta, 1 Corintios 15, 17, 19, 15, 17, 19 y 32, y Colosenses 1, Colosenses 3, del 1 al 4. Y la tercera aplicación ética es que tenemos la obligación de dejar de ceder al pecado en nuestra vida. Romanos 6, 11 y 12, 13. Entonces dice, ¿qué es lo que trata de decir Gruden cuando afirma que Cristo ascendió a un lugar? Es decir, ascendió a un lugar físico, es lo que trata de decir Gruden en la 11. El propósito es aclarar y explicar que el cielo es un lugar definido en alguna parte del universo. Eso está muy interesante lo que dice Gruden. El hecho de que no lo podamos ver o de que no podamos llegar ahí o de que no sea un lugar al que tú puedas ir, no es que no sea un lugar, dice, y eso es bastante interesante, ese punto de vista. Hay una parte del universo, a lo mejor del universo extendido, que quizás no es del sistema solar, vamos a pensar, y Gruden piensa que es un lugar físico. Obviamente no puedes llegar, no puede ser descubierto, nadie puede entrar ahí, porque también es un tema espiritual, ¿sí? Dice el 12, ¿cuáles son las citas bíblicas que hablan de que Cristo está siendo glorificado como Dios hombre? Juan 15, Juan 17, 5, Hechos 2, 33, Filipenses 2, 9, 1 Timoteo 3, 16 y Hebreos 1, 4 y Apocalipsis 5, 14. Jesucristo hombre, ¿sí? ¿Cuáles son las bases bíblicas que demuestran que Cristo está sentado a la derecha de Dios? Salmos 110, 1, Hebreos 1, 3, Efesios 1, 20 al 21, Primera de Pedro 3, 22. Okay. También súper importante y súper valioso. 14. ¿Cuáles son las 3 importantes implicaciones para nuestra vida que nos trae la ascensión de Cristo? Con sus citas. Eso es importante. 3 implicaciones para nuestra vida que nos trae que Cristo haya ascendido. Porque tú puedes preguntar, pues sí, eso de que ascendió, que se ascendió, está en el trono, pero eso, ¿qué me afecta a mí? Y eso es lo que debemos de buscar siempre en la Escritura, cómo impacta mi vida. No como un mero dato ni como mera información, sino cómo impacta mi vida. Entonces dice la respuesta, al estar unidos en cada aspecto de la vida de Cristo, su ida al cielo, mira, su ida al cielo anuncia nuestra futura ascensión con él al cielo. 1 Tesalonicenses 4, 17, Juan 14, 13. Como él ya fue, él ascendió, nosotros vamos a ascender también al cielo también. 2, otra implicación de las 3, nos da seguridad de que nuestro hogar está en el cielo. Él está allá, Juan 14, 2 al 3. Bueno, Jesús fue a preparar moradas para nosotros, se adelantó a nuestro hogar. Y 3, tenemos la capacidad de compartir ahora en parte su autoridad y después será de manera completa. Wow, esto es padrísimo. Como el ascender no solamente significa subir, sino que él fue exaltado hasta lo sumo. Él es la autoridad suprema, está sentado a la derecha de Dios, como vimos en la pregunta anterior. Entonces, eso lo vemos en Efesios 2.6, 1 Corintios 6.3, Hebreos 2.5 al 8 y Apocalipsis 3.21. Y por último, última pregunta, ¿cuáles son los 2 estados de Cristo Jesús y a qué se refiere cada uno? 2 estados. 2 estados en que permanece Él o que está actualmente es la humillación, que fue la encarnación. Jesús es encarnado, el milagro de la encarnación es el nacimiento virginal cuando fue hecho hombre, su sufrimiento, lo que sufrió, su muerte, estamos ahí hablando específicamente de la cruz, un segundo. Su muerte, y cuarto es su sepultura, es decir, la humillación tiene 4 etapas, encarnación, sufrimiento, muerte y sepultura, y su exaltación tiene otros 4 aspectos, que es la resurrección, antes de este lado está la humillación, y luego viene la exaltación, que es el otro estado en el que está actualmente. Su resurrección, ascensión al cielo, sentarse a la diestra de Dios, y algo que viene, que es
su regreso en gloria y poder. Entonces, la humillación es un estado y la exaltación. En la exaltación vemos su resurrección, su ascensión, sentado a la diestra de Dios. Así está actualmente, es nuestro abogado que intercede por nosotros y que reina juntamente con el Padre, y su regreso en gloria y poder, que es lo que esperamos. Entonces, por eso es importante, queridos alumnos, la vida de Cristo, pero no solo la vida, sino también su muerte, su resurrección, su ascensión, que es su exaltación. Dicho esto, es una manera de terminar. Déjenme orar por ustedes, allá donde estén en sus hogares. Sé que son tiempos difíciles, pero y sé que algunos hermanos nuestros también están pasándola mal ahora mismo, pero confiamos en esto. Y más que nunca, esta clase es valiosa. Nuestra vida está segura en Cristo. Y aún si hemos de morir, Cristo aseguró todo. Él fue el primero de muchos. Y ahí estamos nosotros en esos muchos. Entonces, nada nos puede separar de nuestra seguridad de eternidad. Entonces, voy a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste. Es una bendición, Padre, aprender de ti en tiempos tan raros y tan duros. Dios es bueno. Siempre lo vamos a decir. Gracias por permitirnos experimentarlo. Te pido que bendigas a cada alumno, que a pesar de la distancia y a pesar del aislamiento, confinamiento, que a pesar de la dificultad de la tecnología, de ver un video en una pantalla, ellos se están esforzando. Recompénsales y confírmales que tu llamado sigue fuerte y sigue vigente y que nada ha cambiado, Padre. Que tus planes para con ellos son los mismos. Y si su vida ha de terminar, incluso, que sería lo peor que nos puede pasar aquí en la tierra, es morir, es lo mejor que nos puedes regalar, Padre, que es vivir eternamente. Gracias entonces por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, alumnos. La próxima semana vamos a ver los oficios de Cristo. Y les voy a ir pasando la próxima semana la guía para el examen, que va a ser seguramente un examen en línea. Así que Dios les bendiga. Nos vemos cualquier cosa, ya sabes cómo contactarme, mi teléfono, o en el grupo que tenemos. Nos vemos entonces pronto. Bendiciones.